Hoy estamos terminando la segunda semana de ayuno. Le doy gracias a Dios. Dios ha sido bueno en estas 2 semanas. ¿Sí? Este ayuno de 21 días que nosotros vemos en la palabra de Dios, que describe Daniel, era que Daniel estaba preocupado. Y en esa preocupación él quería conocer qué era lo que Dios tenía. Y entonces él dice la palabra que él dejó la carne, dejó los vinos y dejó los platos exquisitos, las exquisiteces, ¿sí? Entonces hay cosas que a nosotros nos gustan mucho, que no necesariamente tiene que ser carne o vino. Pero de eso Daniel lo dejó en un lado. A veces yo conozco a alguien que le gusta mucho el chocolate, ¿verdad? No es ni carne ni vino, pero usted lo deja a un lado y dice: no voy a comer chocolate por 21 días. O no voy a tomar café. Es complicado, ¿verdad? Pero uno deja las exquisiteces a un lado y dice: Señor, tú vales más que las cosas de este mundo. Amén. Ok. La palabra de Dios en este ayuno nos ha estado hablando acerca de lo que es una iglesia avivada, de lo que representa estar llenos del Espíritu Santo, de lo que significa tener al Señor en medio de nuestras vidas y nosotros podernos adentrarnos en el corazón de Dios. ¿Saben que hay cosas que nosotros en nuestro corazón, dentro de la voluntad de Dios, hacemos porque amamos a Dios? Pero hay cosas en lo natural que simplemente a nosotros no nos gusta hacerla. Y cuando se nos envía a hacer algo, lo vemos como una obligación. Entonces no queremos hacer aquellas cosas. Bien, pero la palabra de Dios nos enseña en Filipenses 2, versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué produce Dios? El querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe que Dios a todos nos dio la capacidad de decidir? A todos. Dios nos dio a nosotros la capacidad de tomar una decisión para saber qué camino debemos tomar, el que mejor nos parezca a nosotros. Ahora, esas decisiones pueden afectar nuestras vidas. Esas decisiones, en esas decisiones no hay edad. Usted puede ser muy joven, ¿verdad? O puede ser ya mayor, pero las decisiones que usted tome pueden afectar las cosas que hayan de venir. Cuando esas decisiones están afirmadas en las cosas de Dios, podemos ver un plano diferente dentro de nuestro mover. La Biblia nos enseña algo especial: el querer como el hacer. ¿Qué es el querer? El querer es desear, anhelar las cosas. Ahora, el hacer nos habla de ejecutar o poner por obra alguna acción. A ver, cuando nosotros hacemos muchas veces cosas, esas cosas se nos pueden convertir en cargas. Cuando nosotros hacemos cosas de las cuales no estamos agradados, pero nos toca hacerlas porque es una obligatoriedad, nosotros la hacemos, pero se nos convierte en una carga y preferimos no hacer las cosas. O cuando se nos manda a hacer algo, pero nosotros no queremos, empezamos, arrugamos la cara, hacemos otras cosas, ¿verdad? Berrinches, dice que mi hermana, porque no está en nuestro corazón el hacerlas. Pero cuando usted tiene que hacer algo que usted desea y que usted anhela, mire, eso no hay. Usted trata de saltar barreras, usted trata de buscar la forma, pero usted consigue hacer las cosas porque usted las anhela. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros no queremos hacer las cosas, pero nos corresponde hacer las cosas, sucede habitualmente como una lucha en nuestra vida entre el querer y el hacer. El querer podemos denominarlo como los oficios, las cosas que nos corresponden, pero el hacer a veces está apartado de eso. Aquí está el querer, el hacer lo que me corresponde, pero yo no quiero hacerlo. Ahora, ¿qué sucede? En la palabra de Dios, cuando nosotros
vemos esta definición que nos habla Filipenses, pudiera ser que estas palabras, porque son verbos de acción, se contrapongan entre sí, porque la una a veces no me lleva a hacer la otra cosa. El querer lo dejo en un lado y el hacer lo coloco en otro lado, y entonces empieza aquella lucha. Pero ¿sabe qué? Ninguna de ellas se puede dar si no existe voluntad en las personas. Si usted no tiene la voluntad para hacer las cosas, simplemente usted decide no hacerlas. Aunque le corresponda, si usted no tiene la voluntad, usted no las hace. Y puede usted querer mucho hacer las cosas, pero si usted no se mueve a hacerlas, solamente se queda en un sueño, en algo que yo una vez pensé que quería hacer, pero realmente nunca actué ni me moví en función de eso. Ahora, la palabra de Dios me enseña en este pasaje que las cosas en Él son un poco diferentes, son un poco diríamos en lo natural extrañas, pero en lo eterno y en lo sobrenatural es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque principalmente el fin de todas las cosas es hacer la buena voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que anhelar hacer la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios le da un giro a esta definición y nos enseña que el mayor anhelo del corazón del hombre debe estar en hacer su voluntad. El mayor anhelo de su corazón debe estar en hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Nos enseña la palabra de Dios que esa voluntad es la que nos mueve a entender cuáles son los propósitos que Él quiere para esta tierra, para la humanidad, y usted es un instrumento para que esa voluntad pueda darse. ¿Sí? A ver, Él coloca el querer como el hacer, es decir, Cristo mismo, revelado por medio del Espíritu de Dios en nosotros, es quien trae un anhelo profundo por hacer las cosas de Dios. Cristo mismo, manifestado en medio de nuestras vidas, es el que nos hace comprender cuál es el fin de todas las cosas. Cristo mismo nos muestra sus planes para que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios. Es Cristo mismo. Bien, ahora, el querer y el hacer vienen acompañados de un compromiso en la obra del Señor. ¿Cómo así? Para asumir un compromiso tenemos que tener firmeza en nuestras decisiones. Si yo les dijera, a ver, vamos a, como le digo a los muchachos, vamos a ensayar a las 6, tiene que haber firmeza en que ustedes digan, sí voy a ir. Dice la Biblia, que tú sí seas sí y que tú no seas no. ¿Sí? Entonces, tiene que haber firmeza en lo que usted decida. El compromiso en el Señor viene de esta manera. Yo decido hacer la voluntad de Dios. Dios no obliga a nadie. O sea, la obligatoriedad de parte de Dios para que usted haga su voluntad, no, eso no va a... Él le da el libre albedrío para que usted pueda decidir si hace o no hace la voluntad de Dios. Usted busca si le es beneficioso para usted, para su vida, el hacer la voluntad, o si no es beneficioso para usted, el hacer la voluntad de Dios. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa decidimos hacer la voluntad de Dios porque es lo que anhelamos. Ahora, ¿qué es conocer el querer y el hacer de la voluntad de Dios? Es conocer el corazón de Dios. Es conocer lo que hay en Él, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. ¿Cuál es nuestro compromiso como iglesia aquí en la tierra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra? Miren, Dios nos ha llamado para hacer su voluntad. Dios te ha llamado para que tú hagas la voluntad de Dios. Amén. Y que ese servicio, ese hacer la voluntad de Dios se convierta en tu mayor anhelo. ¿Sabe qué dijo el salmista? Dijo, es que
yo lo que más anhelo es la presencia de Dios. Yo lo que más anhelo es estar en la casa de Dios. Yo lo que más quiero, y esto es lo que voy a buscar, es la presencia de Dios. Ese era un anhelo grande. Pero también dijo, pero el hacer tu voluntad me agrada. Entonces, cuando nosotros nos acercamos y buscamos a Dios, aún desde nuestra juventud, nosotros podemos comprender de que todas las cosas que hacemos vienen impregnadas de Dios. Hay una bendición de Dios mayor en todas las cosas. Hay una bendición mayor cuando nosotros decidimos en nuestro corazón hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros decidimos comprometernos con Dios, mire, Dios se manifiesta de manera real en nosotros. Dios abre puertas, Dios nos ayuda, Dios nos encamina. Mire, Dios nos llena de sabiduría y de entendimiento. Dios hace propicia las cosas para que como hijos podamos desarrollarnos en la vida cristiana. Pero es una voluntad propia el decir, yo sí decido hacer y querer, anhelar la voluntad de Dios en mi vida. Ahora, ver lo sobrenatural, ver las cosas de la naturaleza divina, pudiéramos decir que es algo complicado. Yo le estaba hablando a unos muchachos en el estudio, y yo les dije, ¿sabe qué? En mi generación de jóvenes, nosotros nos reuníamos, era a orar, a ayunar. Eso que no hacíamos. Salíamos, nos comprometíamos como jóvenes a ir a predicar, nos comprometíamos a ir a orar por los enfermos, y era tremendo. Pero hoy en día hay una lucha entre lo que implica la información que está en el mundo y lo que es Dios realmente por medio de la palabra. Hay tanta información vaga y no profunda de las cosas de Dios que nos conformamos simplemente con lo que escuchamos. Ahora, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted profundiza en lo que Dios tiene para su vida, y usted comprende lo que Dios anhela para usted. Si nosotros pudiéramos hablar de lo que es el querer y el hacer de la voluntad de Dios, ¿sabe dónde nace eso? En el corazón de Dios. El querer y el hacer nace en el corazón de Dios. Ahora, hay decisiones que nosotros tomamos en lo natural conforme a nuestra voluntad. Pero cuando nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Dios, nosotros podemos ver cómo el querer y el hacer se convierten en una realidad en nuestras vidas. Es decir, a ver, hay un relato en la Biblia que les quiero compartir, el cual nos muestra cómo actúa el querer y el hacer la buena voluntad de Dios. Quiero que busquemos Éxodo capítulo 31. Éxodo 31. Aleluya. Yo no me he agarrado la Biblia y la mano amarilla lo sé. Amén. Amén. Éxodo 31. Ok. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Jehová. Ajá. ¿Quién habló? Jehová. ¿A quién le dijo? A Moisés. ¿Qué dijo? Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. ¿Quién lo llamó por nombre? Jehová. Dios mismo. El Señor lo llamó a él y le está contando a Moisés. Dijo, mire, ¿sabe qué? Yo hice un llamado especial a Bezaleel y yo le dije a él que era lo que quería. Amén. Amén. Ok, hijo de Ur, de la tribu de Judá, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. O sea, el llamado viene acompañado de una llenura del Espíritu Santo. Amén. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo he puesto con él a Aholiab. ¿A quién puso? A Aholiab. O sea, no estaba solo. Él no estaba solo, ¿verdad? Dios hizo un llamado específico a Bezaleel, pero dice, ya va, este llamado lo vamos a acompañar con otra persona que es Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y dice,
he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan lo que les he mandado. Es decir, Dios hace un llamado especial en una persona, la acepta y dice, wow, en el desarrollo del trabajo de las cosas de Dios, que es el querer y el hacer de su buena voluntad, dice, es que no va a andar solo, le vamos a colocar un acompañante, pero no solo va a estar con él, sino que va a tener un equipo entero, y ese equipo dice que son los sabios de corazón. Los sabios de corazón. Muy bien, verso 7 dice, para que hagan todo lo que te he mandado en el tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que van a hacer? El arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el calendero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, los vestidos del servicio, las vestiduras santas de Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, dice, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, conforme a todo lo que Dios ha mandado. Ahora, quiero que busquemos Éxodo 35. Éxodo 35 nos relata la misma historia. Nos relata lo mismo que está en el pasaje anterior, pero con una particularidad. Comienza Éxodo 35, dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Y empieza a hablar en Éxodo 35, versículo 30. Luego de que le ha dicho todas las cosas que hay que hacer en el tabernáculo, le dijo Moisés a los hijos de Israel. ¿Quién le dijo a los hijos de Israel? Moisés. O sea, aquí vemos que ya no fue Jehová directamente, sino que fue Moisés. Había un encargado, era Moisés. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Dice, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte. Y sigue hablando, versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría del corazón para que haga, y empieza a hablar, capítulo 36, dice, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová le dio sabiduría e inteligencia para, mire, a ver, es decir, Dios hace un llamado en lo privado. Y ese llamado nos tiene que meter a comprometernos con las cosas de Dios. Viene un llamado, un anhelo que nace en el corazón de Dios. El querer del corazón de Dios. Y el querer del corazón de Dios es colocado en nuestro corazón para que nosotros queramos las mismas cosas que Dios quiere. Amén. Amén. Y le dice Jehová a Moisés, en el primer pasaje que leímos, dice, para que haga las cosas que te he mandado. O sea, hubo una orden sobre Moisés. Y le dice, pero es que ya va. Hice un llamamiento especial, coloqué en el corazón de Besaleel las cosas que están en mi corazón para que él las hiciera. Y él decidió hacer las cosas conforme yo las quería, porque yo le di el diseño. Entonces Besaleel empezó a trabajar en las cosas que Dios anhelaba y en las cosas que Dios quería. Dios hace un llamamiento especial a cada uno de nosotros para que hagamos las cosas que Él quiere y como Él quiere. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Amén. Ok, ahora, dentro de este desarrollo de la historia que vemos aquí, mire, ya ahora es Moisés quien habla con el pueblo y le dice, mire, a todo el pueblo les voy a decir que Dios hizo un llamado especial sobre Besaleel. Pero ¿por qué Moisés se los dijo a ellos? Porque este hombre aceptó el llamado, y el llamado tiene que ser notorio y público. Es decir, el querer y el hacer de la voluntad de Dios no puede quedarse guardado solamente para los días de iglesia, sino que todo lo que usted haga y todo lo que usted anhele debe estar en el corazón de Dios y debe ser visto por todos como la buena y agradable voluntad de Dios. Sí, entonces, lo que usted es aquí en la tierra es lo que Dios ha anhelado en su corazón. Amén. Lo que Dios quiere
allá en el cielo es lo que está sembrando en su vida para que usted haga. No está diciendo que usted deje de hacer todas las cosas, sino que, nótese esto, el llamado en el querer y el hacer de la voluntad de Dios estuvo en estos hombres en primero establecer un lugar donde hubiese adoración, en establecer un lugar donde la presencia de Dios pudiera habitar. Mire, dice la palabra de Dios en Éxodo 37. Voy a leerlo por fragmentos. Yo lo hice aquí, Éxodo 37 y 38. Mire, la clave de nuestras vidas debe estar orientada al querer y al hacer de la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros creamos en nuestras vidas un ambiente propicio para que Dios habite en nosotros, ¿sí? Bezaleel empezó a construir cosas para hacer un lugar adecuado para que Dios pudiera habitar. Usted ahora es el templo de Dios y usted tiene que hacer propicio su corazón con el querer y el hacer de la voluntad de Dios. Dios no lo va a venir a obligar a usted para que usted haga la voluntad de Él, sino que es su decisión el encaminarse en la voluntad de Dios. Es el querer y el hacer. Usted decide y usted anhela, pero si usted se compromete en medio de este llamado, Dios va a colocar en usted ese anhelo grande de su presencia, sabiendo que no hay otra cosa, nada por encima de lo que es el Señor. Amén. A ver, Éxodo 37 y 38 nos muestra qué fue, en qué se desarrollaron y en qué se movieron ellos. Mire, ellos tuvieron la posibilidad, cuando nosotros leímos los capítulos anteriores, dice que les dio talentos y arte para trabajar la madera, para trabajar el oro, para trabajar las piedras, pero todo lo enfocó a que lo que yo sé pueda ser desarrollado dentro de las cosas de Dios. Sí, a ver, Éxodo 37 y 38 dice, voy a leerlo fraccionado. Hizo también Bezaleel. ¿Quién lo hizo? Bezaleel. ¿Sí? El arca de madera de acacia. Hizo también las varas de madera de acacia y las cubrió de oro, las varas con las cuales se trasladaba al arca. Hizo también el propiciatorio de oro puro. Hizo los 2 querubines de oro. Hizo también la mesa de madera de acacia. Hizo las varas de madera para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa. Asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo. Hizo también el altar de incienso. Hizo el aceite santo de la unción. Hizo el incienso puro aromático según el perfumador. Hizo asimismo los utensilios del altar, los calderos, las tenazas, los tazones, los grafios, las palas. Todos los utensilios los hizo de bronce. 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio del lado sur. Al mediodía las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido, todas las estacas del tabernáculo y el atrio alrededor eran de bronce. Mire, este era un hombre que tenía talento, que tenía algo especial de parte de Dios. Si él no hubiera querido hacerlo, no lo hace. No lo hace. Pero ¿sabe qué? Él aceptó el compromiso con Dios y aceptó el llamado que Dios tenía para él. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Tenemos que ahora nosotros decidir si lo aceptamos o no lo aceptamos. Hace rato cantábamos una canción y dice del arpa ungida, y la cuestión no está en el arpa, sino está en el corazón del que la toca. La esencia no está en los instrumentos, la esencia no está en el arte que usted pueda hacer. La esencia es si usted eso lo dispone a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños del cielo. Lo que no es tuyo tendrá que correr. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños del cielo. Lo que no es tuyo tendrá que correr. ¿Sabe qué?
en el llamado del querer y el hacer de la voluntad de Dios, Dios nos enseña algo. Mire, Besaleel no estuvo solo, pero la Biblia me muestra en Eclesiastés que dice que es mejor dos que uno, porque si el uno se cae, el otro lo levanta. Mire, en el querer y el hacer de la voluntad de Dios, busque en quién apoyarse. A veces hay momentos difíciles en el que queremos menguar y decir, hasta aquí llego. Ya no quiero ser más la voluntad de Dios. Hasta aquí llego con la vida en el Señor. Prefiero seguir como venía. Pero ¿sabe qué? Es mejor dos que uno, para que nos apoyemos. ¿Sabe? La Biblia me enseña y me habla de Priscila y Aquila. Me habla de Pablo y Bernabé. Vemos cómo la palabra de Dios, Jesús los envía de dos en dos. Vemos que en un principio Pedro estaba predicando con Juan. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, es necesario que el llamado en el querer y el hacer por su buena voluntad dentro de las cosas de Dios sea acompañado de alguien que nos anime, que nos impulse, de alguien que diga, mire, sí se puede. De alguien que diga, mire, es mejor la palabra de Dios, es mejor buscar las cosas que están escritas en la palabra, es mejor comprender lo que Dios tiene para nosotros, es mejor levantarnos y hacer un altar para que la presencia de Dios venga a nuestras vidas, porque ellos comprendieron, mire, las cortinas del templo eran demasiado anchas, pero Él decidió en su corazón hacerlas sin importar el costo que pudiera traer y el desgaste a su vida. ¿Sabe qué? Cuando nosotros desgastamos nuestra vida en Dios, cuando nosotros comprometemos nuestras vidas al Señor, viene bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sabe qué? Aquí la palabra de Dios no me enseña cuántos años tenían, no me enseña qué cansancio podía haber tenido de haber caminado en el desierto estos hombres, pero ellos dijeron, sí, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios ahora nosotros? ¿Cómo conocemos lo que Dios quiere que hagamos? Por medio de la palabra. Vivir una vida en el Señor no nos habla de tener una vida en limitaciones. Este hombre colocó a disposición de Dios las herramientas mismas que Dios le había dado, pero él dice, yo decido hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que más anhela mi corazón. Salmo 40, versículo 8. La voluntad, el del querer y el hacer de Dios debe marcar una diferencia en nuestras vidas. Dijo el salmista, lo tenemos, Salmo 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros vemos el ejemplo que leímos en Éxodo, estos hombres cuando decidieron hacer la voluntad de Dios fue para establecer un lugar del Señor aquí en la tierra. Cuando el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y dice, tu ley está en medio de mi corazón, es porque la voluntad de Dios tiene que ser manifiesta en medio de nuestras vidas. Caminar en lo que dice la palabra, caminar en rectitud, caminar en santidad, caminar conforme a las obras del cielo, caminar mostrando el poder de Dios. Dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y les dieron sabiduría e inteligencia. Dios los capacita y los hace sabios para comprender todas las cosas. Dios le da inteligencia para que se aparte del mal. Dice Job 28:28 que la sabiduría es el temor a Dios, pero la inteligencia el apartarnos del mal. Entonces el querer y el hacer de la voluntad de Dios viene acompañado de todo eso para su vida, para que usted comprenda lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que le compete en el Señor y lo que no le compete, para que usted pueda comprender de que Cristo no es una religión, sino que Cristo establece un modo de vida en el cual usted tiene que moverse. Cristo establece un modo de vida en el cual quiere que usted viva. Eso es lo que nos habla el Señor. Mire, ahora, el querer como el hacer, ¿sabe qué? No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas.
Cuando en nuestras propias fuerzas queremos hacer una voluntad fuera de la voluntad de Dios. Cuando en nuestras propias fuerzas anhelamos cosas que no corresponden al corazón de Dios, nuestras vidas se van a ver aún confrontadas con lo que está escrito en el corazón de nuestro Padre. Ahora, ¿en qué podemos meditar nosotros en relación al querer y el hacer? Te pudiera preguntar, ¿qué te limita a ti en el querer y el hacer de la voluntad de Dios? ¿Qué te limita a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué te está limitando? ¿Qué te está limitando? A ver, ¿será que yo dejo que Dios moldee mi vida para que el querer y el hacer de su voluntad sean en mí? ¿Estás dejándote moldear por Dios? ¿O tu voluntad está por encima, tus prioridades están por encima de lo que realmente Dios quiere? ¿Será que mi modo de pensar, de hablar, de sentir, de vivir están acordes a lo que Dios quiere? ¿Tu manera de vivir está acorde a lo que dice la palabra? ¿Será que qué es lo que necesitas dejar o alcanzar para que el querer y el hacer de la voluntad de Dios sea visto en tu vida? Piensa, ¿qué necesitas dejar? ¿O qué necesitas alcanzar? ¿En qué necesitas profundizar más? ¿Qué necesitas hacer diferente para que Dios sea manifiesto en medio de ti? ¿Estás viendo a Dios en medio de tu vida o no lo estás viendo? Ahora, esta pregunta, y con eso termino. ¿Realmente quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente quieres hacer la voluntad de Dios? Sería digno de reflexionar. Porque si no quieres hacer la voluntad de Dios, no te estás moviendo en el querer y el hacer de lo que hay en su corazón. Yo le invitaré a que se coloque sobre sus pies.